Muy bien, muchachos, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, preguntar algo, compartirnos algo? Adelante, por favor, lo escuchamos. Nada, muchachos. Confírmenme nada más si me escuchan, por favor. Sí, se escucha, profe. Escucha, profe. Ok, gracias. Gracias, muchachos. Vamos entonces a empezar. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Vamos a revisar rápidamente lo que hemos visto hasta hoy y vamos a revisar un tema adicional con un par de ejercicios y ahí terminaremos la sesión del día de hoy. Entonces, voy a compartir de nuevo mi presentación que hablaba de fuerzas magnéticas y estábamos viendo que pues esas fuerzas son debidas a partículas eléctricas que se mueven a través del aire o el vacío o a través de un conductor eléctrico. En este caso, veíamos en primera instancia que si teníamos una partícula subatómica, llámese un protón, un electrón, moviéndose a una determinada velocidad a través de un campo magnético, entonces cuando esta partícula penetra ese campo magnético, experimenta una fuerza debido a la interacción de esa velocidad, de su carga eléctrica y del campo magnético en el que atraviesa, experimenta una fuerza que lo desvía de su trayectoria original y podemos determinar la magnitud de esa fuerza y la dirección de esa fuerza utilizando la regla de la mano izquierda para ver en qué dirección experimenta esa fuerza esta partícula. Veíamos que podía haber perpendicularidad o no cuando esta partícula incide en el campo magnético y entonces pues dependiendo de eso íbamos a aplicar una u otra de las expresiones. Hicimos un ejercicio, de hecho para los dos casos, para el caso en el que había perpendicularidad entre el campo magnético y la velocidad y determinamos la magnitud y la dirección de esa fuerza que se genera debido a esa interacción de la carga eléctrica de la partícula y del campo magnético en el que incide. Y también, si no mal me acuerdo, hicimos un ejercicio cuando no había perpendicularidad y vimos la diferencia. Solamente es un término adicional en la ecuación de la magnitud. La dirección se determina de la misma manera. Después vimos que si cuando esa partícula entra en el campo magnético, pues sufre una desviación y esa desviación es constante de tal manera que la trayectoria que describe esta partícula dentro de ese campo magnético se convierte en una circunferencia en la cual la característica es que la velocidad lineal o la velocidad tangencial de esa partícula se mantiene constante y la fuerza que experimenta siempre apunta hacia adentro de tal manera que pues es similar a una fuerza centrípeta en un movimiento rectilíneo, en un movimiento circular uniforme. Y entonces de ahí pudimos igualar y determinar el radio de la partícula, es decir, el radio de la trayectoria que forma una partícula que incide en un campo magnético. Hicimos ese cálculo y después pasamos al punto en que veíamos que si esa partícula no era una partícula aislada que pasaba por ese campo, sino que teníamos una serie de partículas atravesando un campo magnético a una cierta velocidad. Esto lo podíamos lograr pues colocando un conductor eléctrico y haciendo que esas partículas se movieran sobre ese conductor eléctrico y entonces veíamos que cada una de esas partículas en el conductor eléctrico recibe una fuerza generada por la interacción del campo magnético y la misma carga eléctrica de esas partículas y en su conjunto entonces hacen que este conductor experimente una fuerza en alguna dirección dependiendo de la dirección del campo y de la velocidad o de la corriente, del sentido de la corriente en ese mismo conductor
Y bueno, veíamos que podíamos determinar esa fuerza con esta fórmula. La fuerza es igual al vil cuando hay perpendicularidad entre el campo magnético y la dirección de la corriente o la velocidad, y podríamos determinar esa misma magnitud de la fuerza con el vil seno de teta cuando no hay perpendicularidad entre el campo magnético y el conductor que lo atraviesa. Y entonces igual hicimos un ejercicio para determinar la intensidad, bueno, la magnitud de esa fuerza, incluso la dirección de la fuerza que experimenta este conductor cuando está colocado dentro de un campo magnético y circula una corriente a través de él, una corriente eléctrica, y determinamos la magnitud y la dirección de esa fuerza, y creo que hasta aquí nos quedamos. Y entonces el día de hoy vamos a revisar este tema, que es precisamente la fuerza que se presenta entre dos conductores eléctricos. Muchachos, antes de empezar con esto, ¿alguna duda, pregunta, comentario de lo anterior? No, profesor. ¿No? Vale, gracias. Tengo pendientes, yo creo que a más tardar la noche de hoy les voy a publicar ya los ejercicios al respecto de estos temas, porque me he atrasado un poquito, pero bueno, para que estén pendientes de esos ejercicios. Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a analizar esta información de la lámina que me dice que se pueden presentar fuerza entre conductores eléctricos. Desde luego, para que esa fuerza se presente, esos conductores eléctricos deben de estar recorridos por una corriente eléctrica. Y si recordamos lo que vimos un poquito antes en electromagnetismo, veíamos que cualquier conductor por el que hacemos pasar una corriente eléctrica se convierte prácticamente en un imán. Esto es, se genera un campo magnético a su alrededor. Y si por ejemplo, tenemos aquí marcado nuestro primer conductor, voy a resaltar. Si tenemos un primer conductor, voy a marcarlo con el número 1, de la izquierda. Si este primer conductor está recorrido por una corriente eléctrica, que es esta que está marcada aquí, la corriente 1, esta corriente eléctrica está circulando de abajo hacia arriba en este conductor, pues por ese simple hecho de que esta corriente eléctrica circule por este conductor, lo convierte en un imán, es decir, hace que se genere un campo magnético a su alrededor, y entonces ese campo magnético pues tiene una cierta magnitud y tiene también una dirección. Y recordamos que esa dirección la podíamos determinar con la mano derecha. Si colocábamos nuestro dedo pulgar en la dirección en que circula la corriente, el resto de nuestros dedos nos iban a dar precisamente la dirección de las líneas de campo magnético. Es lo mismo que está ahí dibujado en la lámina. Si ponemos nuestro pulgar en la dirección de la corriente, veremos que nuestros demás dedos nos dan la dirección de las líneas de campo magnético, que es esta precisamente que está marcada. Es decir, están rodeando al conductor en la dirección, podríamos llamar izquierda, o en la dirección contraria a las manecillas del reloj, de tal suerte que pues esa es la dirección del campo magnético. Y entonces, si tenemos otro conductor a una cierta distancia de este primer conductor que está siendo recorrido por una corriente eléctrica, si tenemos aquí un segundo conductor colocado a cierta distancia, que denominamos con esta letra R, la distancia entre estos dos conductores, y este segundo conductor también está siendo recorrido por una corriente eléctrica, es decir, hay un flujo de electrones o de partículas en este segundo conductor. Entonces va a ocurrir este efecto. Este primer conductor pues va en algún punto, de hecho en toda su longitud, va a experimentar, va a estar sintiendo, va a poder sentir el efecto de este campo magnético producido por este primer conductor, y que en este punto exactamente pues tendría esta dirección. Recuerden que el campo magnético también siempre es tangente a un punto de la circunferencia de las líneas de fuerza magnética. Entonces este campo magnético sería producido por este primer conductor, este B1.
Y entonces, internamente, los electrones o las partículas moviéndose en este segundo conductor, pues van a tener una cierta velocidad, simbolizada por este segundo vector velocidad. Y entonces, desde luego, son partículas cargadas eléctricamente que están interactuando con este campo magnético, y como resultado de esa interacción vamos a tener una fuerza magnética, que es esta que se simboliza aquí, una fuerza magnética que pues va a ejercer un efecto sobre este conductor de la derecha. Esta fuerza, por ejemplo, así como está indicada, la dirección de esta fuerza la podemos obtener nuevamente con mi regla de la mano izquierda. Si yo veo que el campo magnético en este caso está entrando hacia la pantalla, la dirección de la velocidad está verticalmente hacia arriba, y entonces la dirección de la fuerza está aquí donde está mi dedo, si lo alcanzan a ver, está apuntando hacia la izquierda. Entonces, precisamente por eso esta fuerza aquí tiene esta dirección, está prácticamente apuntando hacia el otro conductor. Y bueno, ese es el efecto que produce el primer conductor sobre el segundo. El segundo hace exactamente lo mismo sobre el primero, pero bueno, vamos a quedarnos ahorita en el efecto que produce el primero sobre el segundo. Y vamos a recordar, como lo acabamos de ver, que la fuerza, esta fuerza que se genera debido al campo magnético, pues es igual al producto de la intensidad del campo magnético por la corriente que circula en el conductor, por la longitud de ese conductor, por una parte. Y por otra parte, de un poquito más antes de este mismo curso, veíamos que esta era la forma en que podíamos determinar el campo magnético o la intensidad de campo magnético en un conductor rectilíneo que era recorrido por una corriente eléctrica, es decir, dependía de qué es lo que estuviera alrededor de él. Por eso esta permeabilidad está dentro de esta ecuación. Dependía de la corriente que circulara por este conductor, y además dependía de la distancia a la que quería yo determinar esa intensidad de campo magnético, ese campo magnético o esa inducción magnética. Y entonces vamos a ver que este primer campo magnético, este B1, si utilizamos esta ecuación, este campo magnético 1 lo podemos calcular si multiplicamos la permeabilidad del medio, que en este caso es aire o vacío, por la corriente que está circulando por este primer conductor, que es esta corriente 1, y dividimos entre 2pi por la distancia, que es la distancia en donde queremos evaluar ese campo magnético. En este caso es la distancia que separa ambos conductores, y entonces de esa manera podemos determinar esta intensidad de campo magnético en este punto exactamente donde está colocado el otro conductor, por una parte. Y por otra, vemos que esta fuerza que se genera en el segundo conductor, pues va a ser resultado de multiplicar ese campo magnético que está presente ahí, que es el que produce el primer conductor, esa corriente eléctrica que pasa por este segundo conductor, y esta longitud, que es la longitud común de los dos conductores, la longitud una cierta longitud en la que los dos conductores son paralelos, y entonces cada punto de esos dos conductores están sometidos a esta misma interacción, están generando una pequeña fuerza que en conjunto pues hace que este conductor pues tenga un cierto comportamiento. Entonces vamos a ver que si se sustituye aquí, me dice que si se sustituye el resultado de la ecuación 1 en la ecuación 2, obtenemos esto que tenemos aquí abajo. Únicamente se está sustituyendo B1 por toda su forma en que se calcula, y si hace el producto, pues simplemente llegamos a esta ecuación, que es la que nos permite calcular la fuerza entre estos dos conductores. ¿De qué depende esta fuerza? Voy a reescribirla aquí afuera, muchachos. Esta ecuación me dice que la fuerza que se genera entre estos dos conductores, que son rectilíneos y que son paralelos entre sí, y que además están recorridas por corrientes eléctricas, esta fuerza debe ser igual al producto, bueno, depende de qué sea el material en que estén colocados
y en este caso si es aire vacío, pues depende de la permeabilidad del aire vacío, de la permeabilidad absoluta del aire vacío, depende además de qué corriente esté circulando por el primer conductor, de qué corriente esté circulando por el segundo conductor, y además depende de la longitud que sea común, o sea, de la longitud en la que son paralelos estos dos conductores. Todo eso depende directamente y depende inversamente de qué tan separados están, es decir, de esta distancia R entre ellos dos. Entonces, mientras más cercanos estén, más intenso va a ser esta fuerza, mientras más alejados estén, esta fuerza va a disminuir su magnitud. Y entonces aquí está esta expresión que me permite calcular la intensidad de esta fuerza con que se atraen o se repelen dos conductores, pero vamos a ver en qué caso se pueden atraer o en qué caso se pueden repeler estos dos conductores que son paralelos y que ambos están siendo recorridos por corrientes eléctricas. Para eso vamos a regresar aquí a la lámina del lado izquierdo y vemos que me dice este resultado que si la corriente en el primer conductor es igual a la corriente en el segundo conductor, esto dice, estas flechitas me indican que son iguales en dirección, aunque pueden ser diferentes en magnitud. Con el hecho que sean iguales en dirección, lo que va a haber entre estos dos conductores es una fuerza de atracción. Siempre que dos conductores sean recorridos, dos conductores paralelos, sean recorridos por corrientes eléctricas, entonces se va a presentar una atracción entre estos dos conductores, siempre que la dirección sea la misma, aunque la magnitud de la corriente sea diferente, si la dirección es la misma va a haber atracción. Y por otra parte, si es el caso que la corriente eléctrica en un conductor es diferente a la corriente en el segundo conductor, entonces lo que vamos a tener es una repulsión. Y entonces esto nos va a servir para determinar la dirección de la fuerza que genera un conductor sobre el otro. Entonces es importante que recordemos esta situación. Corrientes en la misma dirección generan atracción. Corrientes en dirección con direcciones contrarias generan repulsión. Y ya está. Entonces, de esta manera podemos generar la fuerza total que se genera para un par de conductores paralelos rectilíneos que están siendo recorridos por corrientes eléctricas. Pero eventualmente nos van a mencionar los problemas que vamos a hablar de conductores que son infinitamente largos o que son muy largos con relación a su sección transversal, son muy largos, entonces se consideran como conductores infinitos. Y en esos casos, lo práctico es determinar una fuerza por unidad de longitud. Entonces, de esta ecuación vamos a despejar simplemente esta longitud y la vamos a colocar debajo de la fuerza, y entonces lo que vamos a calcular para este caso va a ser la fuerza por unidad de longitud, es decir, la relación que existe en la fuerza, entre la fuerza y la longitud. Y si únicamente despejamos eso de ahí, vamos a obtener la ecuación que nos permite calcular esta fuerza por unidad de longitud, simplemente multiplicando la permeabilidad del medio por la corriente que circula en cada uno de los conductores, y lo dividimos entre 2pi por la distancia que separa estos conductores, que son infinitamente largos y son paralelos entre sí. Entonces, ya está. Esta es la fuerza por unidad, lo de arriba es la fuerza, y como fuerza pues tiene unidades de fuerza, en este caso newtons. Si todos los variables que están aquí contenidas las utilizamos en el sistema internacional, sus unidades son newtons. Y para el caso de la segunda, la fuerza por unidad de longitud, sus unidades son precisamente unidades de fuerza entre unidades de longitud. Si utilizamos todos sus valores en unidades del sistema internacional, o sea, newtons por metro, se lee newtons por metro, aunque dice newtons sobre metro, se lee newtons por metro. Y de esa manera podemos determinar esta fuerza por unidad de longitud. Vamos a hacer un ejercicio de cada uno de los dos casos y vamos a ver cómo se aplican. Muchachos, antes de pasar al ejercicio,
¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? ¿Son las únicas ecuaciones que vamos a ocupar o ocuparemos alguna de las que vienen ahí? No, para este caso son las únicas dos. Desde luego, en algunos casos tal vez tengas que despejar alguno de los términos de estas ecuaciones, pero son solamente estas dos para la fuerza entre conductores rectilíneos paralelos. Ok. Gracias. Vale, gracias. ¿Alguna más, muchachos? ¿Algún comentario o pregunta más? ¿No? Vale, vamos a pasar entonces a los ejercicios al respecto de este tema. Vamos a determinar la fuerza entre dos conductores rectilíneos paralelos. Tengo aquí mi primer problema que me dice que tengo dos alambres de 80 centímetros de largo que están separados 10 centímetros y conducen corrientes iguales a 0.4 amperes. Y debemos calcular la fuerza de atracción entre los dos alambres. Pudiéramos hacerlo directamente aquí, muchachos, meterles los valores a la ecuación y encontrar el valor de esa fuerza rápidamente, pero nos es interesante y nos es importante determinar la dirección de la fuerza, no perder de vista que la fuerza es una cantidad vectorial y que como tal debemos determinar también su dirección. Entonces es importante siempre hacer el esquema que nos represente esto. Entonces, si me dice que hay dos alambres de 80 centímetros de largo, nada más me dice que hay dos alambres de 80 centímetros de largo, no me dice si están horizontales, si están verticales, si están inclinados, entonces yo los puedo dibujar como quiera. La pregunta es, ¿cómo los dibujo? ¿Horizontales, verticales? ¿Cómo quieren? Horizontales. Horizontales, ok. Entonces, tengo que representar mis dos conductores eléctricos aquí. Estaría el primero. Y el segundo estaría también horizontal. Y además paralelo. Y estarían rectilíneos. Y están separados aquí, me dice, bueno, tienen 80 centímetros de largo. Entonces, ya pongo mi dato aquí. Esta longitud que tienen es de 80 centímetros. Y además, me dice que están separados 10 centímetros, entonces ya puedo determinar que aquí entre estos dos conductores, que son paralelos y horizontales, hay 10 centímetros. Esa es la distancia R de separación de estos conductores. Entonces ya tengo puesto aquí mi longitud, mi distancia de separación. Me dice que conducen corrientes de 0.4 amperes. Me dice corrientes iguales de 0.4 amperes. Como me dice iguales y no me da ninguna referencia, pues yo tengo que suponer que son iguales en magnitud, pero también iguales en dirección. Entonces, pues tengo que simbolizarlas de esa manera aquí. Entonces, esta corriente pues puede circular de izquierda a derecha en esos conductores o de derecha a izquierda. Eso es completamente arbitrario y nosotros lo podemos definir. Muchachos, ¿hacia dónde quieren que circule la corriente? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Nada más. La izquierda. Hacia la izquierda, ok. Entonces, aquí podemos simbolizar la corriente. Esta es la corriente, si este es mi primer conductor que dibujé, es la corriente 1 y es de 0.4 amperes. Y aquí entrando a este conductor también por la parte de abajo, aquí tendríamos la corriente 2, que es la corriente del segundo conductor, y también es de 0.4 amperes. Entonces, si me indicaran la dirección, pues tendría yo que respetarlo, pero como no me dicen, simplemente considero que son iguales, las dos son iguales en magnitud y en dirección. Y entonces, a lo mejor, bueno, aquí ya me dice que aquí hay atracción entre ellos, pero si no, si fuera el caso que no hay esta indicación, pues yo puedo determinar directamente con esto cuál es la fuerza que hay entre ellos, qué tipo de fuerza es, si hay fuerza de atracción o fuerza de repulsión. En este caso, si recordamos, cuando tenemos corriente circulando en los dos conductores en la misma dirección, pues tendremos atracción. Y bueno, ya está el esquema, vamos a calcular precisamente esta fuerza. Simplemente vamos a recordar que para calcular la fuerza en
entre dos conductores son paralelos rectilíneos, tengo que utilizar el producto de la permeabilidad del medio. En este caso tampoco tengo ninguna indicación de qué es lo que hay entre estos dos conductores. Pudieran estar dentro de algún aceite, dentro de algún sólido, dentro de la tierra, dentro de cualquier cosa, o pudieran estar en el aire o en el vacío, y entonces la permeabilidad que existe en este material, en este medio en el que están colocados estos conductores, pues tendría que usar la correspondiente. En este caso no me dice nada, entonces tengo que suponer que hay aire o vacío. Entonces supongo la permeabilidad del aire o vacío entre esos dos conductores. Necesito saber las corrientes que circulan en cada conductor, la longitud que es común a ambos conductores en los que son paralelos, y eso lo voy a dividir entre 2pi por el radio, perdón, por la separación entre los dos conductores, que ya la tengo aquí. Entonces vemos que ya tenemos, en este caso, ya tenemos todos estos elementos. Ya conozco las corrientes, conozco la longitud, conozco la separación entre los dos conductores. Lo único que me hace falta determinar aquí es la permeabilidad absoluta del aire o el vacío. ¿Cuánto vale esta permeabilidad, muchachos? Esa es una constante. Aquí es igual mu 0. ¿Alguien se acuerda? 4pi por 10 a la menos 7. Así es, 4pi. Gracias, Guerrero. 4pi por 10 a la menos 7, ¿sí? Ese es el valor de la permeabilidad del aire o el vacío. Y además las unidades, recuerden que la permeabilidad tiene 3 unidades diferentes. En este caso, como vamos a calcular fuerza, las unidades de esta permeabilidad deben ser newtons sobre amper cuadrado. Ok, entonces ya tenemos todos los elementos. Vamos a calcular esta fuerza simplemente multiplicando la permeabilidad, que es 4pi por 10 a la menos 7 newtons sobre amper cuadrado. Multiplicamos por la corriente del primer conductor, que son 0.4 amperes. Luego por la corriente del segundo conductor, que también son 0.4 amperes. Y además por la longitud de estos conductores. Aquí está, son 80 centímetros, pero yo debo de expresar esto en unidades del sistema internacional, es decir, en metros. ¿Cómo lo expreso en metros? Aquí es igual 80 centímetros en metros. 8 por 10 a la menos 2. 80, ¿no? Si lo quiero expresar sí, aquí, debe ser 80. 80, la misma cantidad, pero por 10 a la menos 2. Porque si no, sí la altero. Debe ser la misma cantidad por 10 a la menos 2, y con eso ya la convierto en metros. Bien, y luego la divido entre 2pi por la distancia entre los dos conductores, que en este caso son 10 centímetros, pero tengo que expresarlo también en metros. ¿Cuánto es? 10 por 10 a la menos 2. Gracias, Ayelen. 10 por 10 a la menos 2. O sea, la misma cantidad, solamente multiplicada por 10 a la menos 2. O pudiera hacer la división entre 100 y arriba me da 0.8 y abajo me da 0.1. También es válido. En este caso, en estos números que se pueden encontrar fácilmente así. Entonces, si hago estas operaciones, voy a empezar simplificando un poquito. Y una vez puedo quitar pi, puedo quitar estos amperes cuadrados, incluso puedo quitar estos metros. Simplemente me quedan newtons como unidad. Entonces, si hago las operaciones, apóyenme, muchachos. 4 por 0.4 por 0.4 por 80, ¿cuánto me da? 320 por 0.4 por 0.4. 12.8. 12.8, muy bien. 12.8 por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 2 me va a dar, bueno, aquí, perdón, antes de eso, incluso puedo quitar este 10 a la menos 2 con este 10 a la menos 2, y nada más me va a quedar 12.8 por 10 a la menos 7. Y abajo me va a quedar 2 por 10, 20. Acá voy a tener newtons. Y me dicen cuánto es 12.8 entre 20, muchachos.
0.64. 0.64, gracias. Por 10 a la menos 7 newtons. Entonces ya está ahí. A lo mejor si lo hacen en su calculadora les da 6.4. Sí, es lo que le iba a decir, a mí me salió 6.4. Pero por 10 a la menos 8. Ajá. Porque cuando lo hacen en su calculadora, pues lo escribe como debe escribirse una cantidad adecuadamente, tiene que mover el punto, tiene que haber un entero y un punto y unos decimales, y entonces les va a salir así. Es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos ahí la fuerza y desde luego hay atracción entre estos dos conductores porque las corrientes están recorriendo en diferente dirección. Entonces, bueno, con esto ya veríamos, si hacemos el análisis de la fuerza que genera cada conductor, yo creo que lo vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Vamos a ver que el primer conductor genera una fuerza en esta dirección, el segundo genera una fuerza en esta dirección. Las fuerzas son, las dos apuntan hacia adentro, como cuando teníamos polos de diferente signo, veíamos que las fuerzas tendían a atraer esos polos. Entonces, por eso había atracción entre ellos, y cuando teníamos polos del mismo signo, las fuerzas indicaban hacia la parte externa, por lo cual había repulsión. Pero bueno, lo vamos a dejar para el siguiente ejercicio, muchachos. Antes de seguir al otro ejercicio, ¿alguna duda, alguna pregunta con esto, muchachos? ¿Algún comentario? Yo tengo una duda. Sí, adelante. Bueno, es que he visto luego algunos ejercicios. Por ejemplo, ahí que está el 4pi y abajo está el 2pi. Ajá. Que lo dividen, o sea, nada más quedaría como 2pi. Pero porque en algunas ocasiones hacen eso y después ya nada más se eliminan los pi, por ejemplo, del 4pi y 2pi, y nada más multiplican el 2 por 10. Y ya arriba nada más bajan bueno, en la parte de arriba queda 4 por 10 a la menos 7, y es lo que a veces me confunde un poco. Ajá, pues esto simplemente es como tú acostumbras manejar el álgebra, realmente esto es solamente para simplificar la operación, pero tú podrías hacer la operación de multiplicar 4 por pi, y aquí tendrías 12 punto y algo, 12.56, y aquí multiplicar 2 por pi y tendrías 6.28 y algo, y hacer la operación completa, y aquí te va a quedar un número más complicado, tal vez más largo, y abajo también. Entonces, esto simplemente es un poquito de manejar el álgebra. O sea, esto es, esto solamente se hace para simplificar, pero si cuesta trabajo eso, la verdad es que tú puedes meter directamente en la calculadora esto sin ningún problema. Multiplicar el 4 y luego multiplicar por pi, y luego tendrías que multiplicar por 1 por 10 a la menos 7, y luego multiplicar por 0.4 y luego por 80 por 10 a la menos 2. Entonces, solamente es una forma de simplificar. Lo único que hay que hacer es cuidadoso a la hora de hacer las operaciones, porque mientras más números metas a tu calculadora en una sola operación, pues corres más riesgo en equivocarte. Entonces, te digo, esto solamente es pues adquirir un poco de habilidad y saber que si tenemos dos términos iguales, tanto en el numerador como en el denominador, podemos simplificar esta operación eliminándolos. Si existen en los dos, en el numerador y en el denominador, simplemente los podemos reducir a la unidad, y entonces hacemos operaciones más simples, porque el punto es que ustedes, por ejemplo, en los próximos meses, cuando presenten su examen de superior, van a tener que hacer operaciones de este tipo, pero sin calculadora. Entonces, yo por eso trato de acostumbrarlos a que vayan practicando de esta manera. Es más fácil dividir 12.8 entre 20 que dividir, no sé, 357.62 entre 56.4, ¿no? Hacerlo mentalmente cuesta más trabajo. Y oiga, profe, ¿cómo sacó el 12.8 por 10 a la menos 7?
que multiplican. Lo que le iba a decir, profesor, estaba checando y da 51.2. No sé de dónde saqué el 12.8. No sé, alguien. Es que creo eso nada más lo multiplicaste por 0.4 por 0.4 por Y no 80. multipliqué el 80. Ajá. Ajá. Entonces algo está mal en este resultado. Es 4 por punto 4 por punto 4 por 80. A ver si me rectifican cuánto es. 51.2. Ok, entonces esto no es. Y esto tampoco. 51.2 entre 20 me da 2 punto y algo, ¿no? $2.56. 2.56. Lo demás está igual. Por 10 a la menos 7. Ah, bueno, aquí ya no me da, ya no hay este problema con la otra cantidad. Ya me da por 10 a la menos 7 directamente. 2.56 por 10 a la menos 7. Esto ya no. Y esa es la fuerza con la que se generan, entonces, no sé si con eso te ayude, González. Así es que en parte esa también era mi duda, porque pues, no me coincidía el resultado, entonces por eso dije cómo había salido. Vale, entonces nos falta un ejercicio más, muchachos. Nos voy a pedir que nos conectemos de nuevo para hacer ese ejercicio y ya terminamos con la sesión del día de hoy, por favor. Ya está por terminar, César. Nos vemos en 2 minutos, por favor. Los espero.